Rafael Domínguez. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y no te has suscrito al canal, hacelo. Activá esa campanita de notificaciones, puedes hacer los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios. También puedes hacer donaciones, que vienen muy bien, para financiar este proyecto a través de Super Sticker, Super Chat y también de Super Gracias. Saludamos a todos y todas los que nos miran en Facebook, donde pueden compartir en su perfil, hacer comentarios, elegir reacciones. A los que nos miran en Twitch, donde también pueden comentar todo lo que quieran. Y por supuesto a todos y todas los que nos miran a través de las pantallas de Cardinal TV, en los cable operadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión, para abonados en todo el interior del país. No se olviden además los que nos miran por YouTube de poner los me gusta y esas cosas que ayudan mucho, aparentemente ayudan mucho para que el algoritmo nos recomiende y nos haga cada vez más conocidos entre toda la gente. En la noche de hoy vamos a analizar la situación ya bastante dramática del agua corriente, sobre todo no, en el área metropolitana, fundamentalmente en Montevideo y bueno, en toda el área metropolitana, cuáles son las perspectivas, qué es lo que puede suceder, qué es lo que habría que hacer, qué es lo que no se ha hecho. En fin, vamos a analizarlo todo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista político, de esta situación que nadie esperaba, o por lo menos ningún ser humano corriente esperaba, que se produjo y que actualmente se agrava, dado que se autorizó nuevamente por el Ministerio de Salud Pública el aumento de las concentraciones de cloruro de sodio en agua para poder, también de trialometanos y otros tipos de compuestos, para poder justificar o al menos darle un marco legal a la provisión de agua que hasta ahora dicen que es bebible pero no potable a través del sistema de aguas corrientes del área metropolitana. Así que sin más, vamos a la introducción y ya conversamos con nuestros invitados e invitadas de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando y no te olvides de poner like. Bienvenida, diputada, licenciada Martina Casás. ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. No sé cómo se le dice también a los televidentes y los que nos siguen. Teleaudiencia. La teleaudiencia y los que nos siguen por otros medios. Streaming audiencia. Streaming audiencias. Y bueno, gracias por invitarme. Martina, además de ser diputada del Frente Amplio de Fuerza Renovadora, es bióloga y además muy especialmente dedicada a los temas ambientales, de cambio climático, que tienen mucho que ver, por lo menos creo que tienen mucho que ver con esta sequía ya extensa que se está produciendo en nuestro país y en la región, y así que importa mucho también esa mirada que tiene que ver con el medio ambiente. Creo que ya a esta altura se metió en la cabeza de todo el mundo que todo lo que se vaya a hacer hay que pensarlo también en términos de sustentabilidad y ambiente, porque está claro que está teniendo consecuencias. Si miramos en los últimos años, no más recientes, vemos lo que fue la floración de cianobacterias en el agua, en un verano donde la gente no se podía ni meter al agua, estos eventos medios extremos que se están produciendo climáticos, y ahora aparentemente eso está detrás de esta situación catastrófica, que es no poder proveer agua. Más allá de las obras que no se hicieron, la parte de gestión, la sequía está instalada y eso es un hecho innegable, ¿verdad? Exacto, es como estas crisis lo que generan además es, fomentan a que las personas empiecen a tener en cuenta cosas que se vienen diciendo por parte del mundo científico, capaz que no de la mejor forma comunicado, pero es de que todo tiene una relación, ¿no? La salud de las personas, la relación del humano con la naturaleza es inseparable, es indivisible, entonces cada vez que haces algo, una afectación al ambiente puede tener consecuencias, y también la protección de los recursos y su uso racional tiene efectos en la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuidar la calidad del agua, no solo ahora tenemos un problema de cantidad por esta sequía, pero
pero obviamente Y que... de calidad, perdón. Claro, cuidar, sí, de calidad también, pero dado por la cantidad en este caso. Hemos tenido problemas de calidad en condiciones de buena cantidad también, ¿no? Entonces, son cuestiones que la gente empieza a asumir que, bueno, que hay acciones que tenemos sobre los recursos y que tienen efectos en la vida cotidiana de las personas. Nunca habíamos pensado que de un recurso que vos naturalmente abrías la canilla de tu casa y te salía agua, que sabías que era segura, que sabías que la podíamos tomar, que tenía 1000 usos para vos, hoy tiene usos restringidos, no es segura y no sabés cuál es la calidad. En definitiva, nadie tiene un laboratorio en su casa para decir, bueno, tiene la cantidad de cloruros que tiene la cantidad de tralometanos, tiene este efecto sobre mi cuerpo o no lo tiene. Entonces, también es como que uno empieza a perder esa ingenuidad, ¿no? Que el uruguayo promedio pensaba que el agua era infinita, inagotable y súper segura. Y empezamos a ver que sí, que hay consecuencias sobre cómo cuidamos y cómo racionalizamos los recursos, por ejemplo, en este caso el agua. También tenemos el gusto de recibir a Daniel Greif, ingeniero especializado en la parte hidráulica y exdirector nacional de aguas. ¿Cómo andás, Daniel? Muy bien, muy bien. Gracias Un por gusto esta invitación. Daniel, vos sos capaz que de todos los que estamos acá, sin duda, sin contarme a mí que seguro no soy el indicado, el que técnicamente podés llegar a saber más sobre esto. Tengo así como una pregunta inmediata. Esta situación que estamos viviendo, el próximo mes, en este mes de junio, ¿se va a agravar o va a empezar a repuntar? Y bueno, ¿Qué es lo que primero podemos prever? aclarar que el tema del agua es muy vasto, tiene varias puntas y bueno, sí, la ingeniería aporta en varias cosas, pero hay varias disciplinas y uno se siente que sabe un poquito de algunas cosas. Pero bueno, es cierto que pasé por la URSEA, la Unidad Reguladora de Energía y Agua, en el periodo 2015-2020, no, 2010-2015 y después Y tengo como después en la director de DINAGUA. agua. Y bueno, y eso más o menos, sí, nos ha metido en el agua y más allá que el agua, bueno, es un tema que lo vengo siguiendo o me viene siguiendo a mí desde la Facultad de Ingeniería, desde hace muchos años. Pero bueno, lo que vos decías en cuanto a cuál es la perspectiva, y en resumidas cuentas, si no llueve, es de empeorar, porque bueno, lo único que puede mejorar es que llueva, que las reservas se acumulen. ¿Llueva cuánto? ¿Mucho? Y empiece ¿Una a lluvia? tener agua, la reserva de Paso Severino, y empiece a tener agua el río Santa Lucía, agua dulce. Porque bueno, si no llueve, vamos a tener cada vez más porcentaje de agua salada y también otros riesgos y otras incertidumbres, que es lo que también nos preocupa, ¿no? ¿Cuánto más podemos confiar en que sigamos teniendo agua salada? Por ejemplo, que bueno, es un tema que particularmente me preocupa porque hay poca información al respecto. Sé que la OCE está haciendo un montón de esfuerzos para poder tomar agua salada de aguas abajo a través de esa presa en el paso del Astiquí, pero bueno, quizás Edgardo tenga más información y nos pueda aclarar algunos aspectos que en los medios la información es muy poca, muy restringida, como para tener una idea y saber con certeza cómo vamos a seguir para adelante. Y recibimos nuevamente, como ya en otras oportunidades, al profesor Edgardo Ortuño, que voy a hacer una invocación media bíblica cuando dice que Dios le da sus peores batallas a sus mejores hombres. No hay como poner a Edgardo Ortuño en un lugar para que aparezca una especie de desafío crítico donde él tiene que salir ahí a dar la pelea, ¿no? Porque esta sí que no te la esperabas vos cuando agarraste la changa de ir como representante de la oposición en el directorio de OCE. La otra capaz que era más esperable, que iba a haber intentos de parte de un gobierno herrerista de buscar privatizar algunos sectores de las empresas públicas, y en particular también en OCE, pero que llegar a este extremo no creo que lo viera nadie. Decime una cosa, Edgardo, en OCE, ¿qué están pensando? ¿Hay algún plan? ¿Por qué hace un mes dijeron en una semana hacemos una cosa, vamos a traer una desalinizadora? Todo eso, ¿hay algún plan por si no llueve? Bueno, lo primero, reafirmar la situación crítica que tenemos y la importancia
de esto, ¿no?, que estamos haciendo aquí, así que agradecerte a ti y a todo el equipo, que es reflexionar colectivamente y pensar en clave nacional las salidas de corto plazo para una situación que efectivamente, como tú decís, yo no esperaba vivir y creo que nadie esperaba vivir, porque el agua potable con la calidad que tiene en el Uruguay es casi un elemento de identidad nuestro. Por lo tanto, estamos muy preocupados y muy disgustados por tener que vivir esta situación. Y lamentablemente lo que está pasando es que no está habiendo ni reflexión ni elaboración de medidas en clave nacional. Esto es a nivel de todo el directorio conjuntamente y del directorio de OCE en el marco de un pienso colectivo con las distintas instituciones del gobierno y del país, ¿no? Las intendencias, tanto de Canelones como Montevideo, yo entiendo que tienen que estar sentadas también en el marco de una situación de emergencia aportando. En OCE lo que estamos teniendo es una sucesión de medidas, de intenciones y de iniciativas inconexas. Por lo menos desde nuestro punto de vista hemos criticado que falta un plan integral de respuesta frente a esta crisis hídrica, y en una comunicación que tiene la mayoría del directorio con el gobierno nacional, que yo la califico como contradictoria, porque se han hecho anuncios por parte del presidente de OCE que después el secretario de la presidencia contradice, y bueno, ahora estamos teniendo un liderazgo de la gerencia general que ha dado esa sumatoria de medidas que, para resumirlas, buscan, por un lado, atender la situación de provisión de agua potable a hospitales, a escuelas, a sanatorios, cosa que entendemos que es positivo. Eso se está garantizando. En esta semana se han aprobado la contratación de camiones cisterna, se han incorporado nuevas perforaciones, se está preparando largamente la llegada de las desalinizadoras, pero yo soy muy claro en la afirmación de que todos esos esfuerzos no llegan a proveer y asegurar ni un 10% del abastecimiento de agua potable del más de 1,5 millones, casi 1.800.000 personas que vivimos en el área metropolitana. Es decir, son medidas paliativas que efectivamente tienden a asegurar una base de emergencia de provisión de agua potable a poblaciones obviamente priorizadas, pero estamos lejos de un plan y de una solución global que resuelva el tema central que está planteado, que es que estamos viviendo una crisis de reserva de agua dulce. Por eso cuando nosotros reclamamos y hacemos el balance crítico por la no construcción de la represa de Casupá, que yo no me canso de decir que estaba en condiciones de avanzarse en su construcción en el año 2020 y luego de una tramitación en el año 2020 construirse en 2021 y por lo tanto en 2022 a mitad ya estar en condiciones de embalsar agua. Por supuesto que no iba a estar llena hasta 2025. En estos días hemos tenido entrevistas de la gerencia general de OCE, que públicamente ha reconocido que Paso Severino estuvo rebalsando, es decir, a tope completo, porque había lluvias hasta septiembre del año anterior. Por lo tanto, si hubiéramos tenido Casupá, hubiéramos podido embalsar un 10, un 15%, que ya serían 3 veces la disponibilidad de agua que tenemos hoy, que es de poco más de 4 millones de metros cúbicos, de los 67 millones de metros cúbicos que tiene de capacidad de reserva Paso Severino, a la que deberíamos sumarle los 10 millones de metros cúbicos que ya se agotaron de Canelón Grande. Por lo tanto, atender el tema de la reserva de agua dulce y encarar obras que nos permitan inyectar agua dulce al sistema es clave para que no tengamos un escenario que yo coincido, lamentablemente hoy tenemos que prever, que es que, bueno, en 30 días, más, menos, nos quedemos sin agua dulce y tengamos que abastecer a los hogares solo con agua salada. No con una mezcla. Ya no con mezcla o con un mínimo, dependiendo de lo que aporte el Santa Lucía en ese contexto, y por lo tanto tengamos un agua que no va a ser siquiera bebible, ¿no? Por eso la necesidad de los planes. Hoy, planes para que la población
pueda recurrir a agua embotellada sin tener que hacer el esfuerzo económico que están haciendo las uruguayas y uruguayos que vivimos por acá, garantizar a la gente que es mucha que no puede comprar agua embotellada y ir pensando ese plan de contingencia para una eventualidad que no queremos, que es una situación no deseada, pero que yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de pensar y de plantearle a la gente una solución que yo adelanto tiene que ser que el Estado garantice el acceso a agua embotellada a toda la población. Quiero hacerte una pregunta porque quiero saber si eso se está discutiendo en el directorio de OCE. ¿El tema de las tarifas no se toca? Bueno, yo he planteado reiteradamente, cuando digo reiteradamente digo en 2 sesiones consecutivas y espero que se considere mañana, lunes, una propuesta de reeditar la resolución que adoptó OCE en 2015 cuando dio agua de baja calidad en Maldonado, que es sencillamente Ahí tarifa no cero, cobrar la tarifa a la población que está recibiendo un servicio de menor calidad. Entonces, ¿por qué cobrarle a la gente lo que no está recibiendo como si nada hubiera pasado? Eso se hizo en 2015 con la firma de Tabaré Vázquez, se volvió a hacer en 2019 para población de Canelones y yo creo que hoy que la situación es más grave, porque en este caso la población está teniendo que recurrir a la compra de agua en el almacén y en el supermercado en mayo, en junio, y la perspectiva es que lo haga también por lo menos todo julio. La responsabilidad es aliviar ese bolsillo de la población, no cobrarle un servicio que no es de calidad por lo que la gente paga y contribuir con esa medida abaratando el agua embotellada, sacándole el IVA y el IMESI y otras medidas, poder compensar por un lado a la población por un servicio que no recibe en calidad y por otro, desde una perspectiva de compromiso, yo diría que hasta solidario con la gente, colaborar a que tenga que pagar menos de su bolsillo para hacer frente a esta crisis, que no es su responsabilidad, es responsabilidad del clima, yo estoy contigo con lo del cambio climático, pero que es también responsabilidad de una mala gestión de esta crisis y de políticas equivocadas que de la mano del ajuste presupuestario bastante grosero, bastante extremo y de la reducción de personal y falta de previsiones han llevado a disminuir las capacidades de OCE para enfrentar esta situación y yo termino solo con un dato. Si hubiéramos encarado la reparación de pérdidas de agua, que es lo que la gente dice, me dicen que use menos agua potable, pero en la esquina de mi casa está corriendo el agua limpia. Si hubiéramos tomado las mismas medidas que se tomaron ahora en mayo, en octubre, cuando el gobierno declaró la emergencia para el agro por la sequía, se hubiera incorporado que también había una emergencia para la población y su eventual abastecimiento de agua potable, hubiéramos ahorrado 9 millones de metros cúbicos, cuando ahora estamos teniendo poco más de 4 millones embalsados en Paso Severino. Una de las tantas medidas que se debieron tomar en tiempo y forma y que este gobierno no adoptó y que por el contrario, bueno, continuó con los recortes de personal y de presupuesto, no haciendo estas y tantas otras obras que nos hubieran evitado estar hoy en esta situación. Martina, el otro día en la Cámara, creo que en la Cámara de Diputados, la bancada de la oposición presentó una suerte de minuta ahí para pedir que se quitara el IMESI, creo, o uno de los impuestos, por lo menos a la importación, no sé si al agua embotellada o a las empresas. ¿Y cómo fue recibido eso? ¿Dijo algo el gobierno? ¿Alguna respuesta? No, es que no hemos tenido respuesta, es lo que habla Edgardo, ¿no? De todas las que son... Vos tenés un montón de medidas que son preventivas porque de esta además situación. El agua embotellada subió un montón. Sí, no se ha regulado su precio en general y tampoco hay una respuesta sobre esto, ¿no? O sea, vos vas a comprar agua y un 20% de su costo son impuestos. Entonces, no se regula su precio, no se le elimina ningún impuesto. Las personas siguen gastando cada vez más en agua potable embotellada. Pero es esto, no hay medidas ni preventivas de que llegáramos a esta situación, y en una situación de crisis no hay medidas de respuestas a esa situación de crisis. Vos lo que estás teniendo es que la gente sigue pagando la tarifa de OCE por un agua que no puede consumir, o sea que es agua sanitaria, que puede tirar la cisterna,
lavar la loza y 4 o 5 usos más. Y después todo el agua que necesita para tomar, incluso mucha gente para cocinar, la está comprando y no hemos tenido respuesta porque no hay iniciativa del Poder Ejecutivo sobre este tema. Déjame que te haga una pregunta, porque se viene el invierno. Además se están rompiendo los calefones. Eso Bueno, te sí. lo aseguro que es así. Pero Sí. yo sé que ya ha salido un poco, ha trascendido esto, Sí. pero cuando uno empieza a conocer más de una persona que le pasó eso, ya sabe que es un tema Decían general. que se incrementaron el doble los llamados Pero el a doble los servicios. por abajo de la Por pata, abajo de la te pata, digo. Y eso pasa en la industria. Claro. Toda la industria está sufriendo el Lo que mismo tiene- problema. La Todas, Cámara de bueno, Industrias, algunas sí. industrias Porque que, si además de que agua toman salada del, te quedás con de la agua red fría, dulce. se va a ser difícil. No, a ver, yo creo que el agua es el elemento más democrático donde se puede notar la ausencia del Estado. Porque capaz que si falta algo en una escuela pública, pero hay gente que manda a sus hijos al colegio, no se entera. Capaz que si falta algo en ACE, y hay gente que va a la medicina privada, no se entera si falta algo en ACE. Pero que a nosotros, a todo el Uruguay, o a toda la mayor concentración de población de Uruguay, le falta un elemento tan democrático como el agua en sus casas, eso es el síntoma más claro de la ausencia del Estado. Que vos durante toda tu vida tuviste agua sin problemas y cuando tuvo problemas tuviste respuesta, pero ahora hay problemas y no solo no se resuelven, sino que no tenés respuesta, es un claro síntoma de ausencia del Estado. Daniel, cuando vos estabas en la DINAGUA, ¿preveían que podía haber eventos de sequía así tan extremos que pusieran en riesgo la provisión de aguas? Y bueno, el tema del cambio climático fue un forzante permanente de análisis, ¿no? Pero esto no se precipitó más allá de lo que las previsiones, no sé qué tipo de previsiones se hacen. Bueno, pero siempre, digamos, la dificultad, el desafío es lidiar con los extremos de excesos y los extremos de déficit. Claro. Los extremos de déficit, además, la sequía es como que te va acotando de a poquito. Entonces, bueno, no es lo mismo que una creciente, que bueno, cuando te vino y es más difícil de prever, pero digamos, la sequía es como que te va llegando a poquito y bueno, tenés que tener estudios de más largo plazo. Y bueno, para eso también nos concentramos y estuvimos mucho tiempo trabajando en el Plan Nacional de Aguas para poder tener criterios para el otorgamiento del uso de agua, para abordar todos los temas que están involucrados al agua, de cantidad, de calidad, en las distintas cuencas. Cada cuenca tiene sus características, su producción, su utilización del agua. Pero bueno, el tema de la cuenca del Santa Lucía en particular, está claro que era la cuenca prioritaria y más exigida desde el punto de vista del uso del agua por el consumo humano. Cuando vos hablas del Plan Nacional de Agua, ¿no? Como Sí. veo que tenés el librito del Plan Lo Nacional traje de Agua. porque siempre es Papá. una buena Es referencia excelente. para... Pero acá vos decías, hablas de un buscar Plan Nacional de información, Agua, y etcétera. el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, está diciendo que hay empresas privadas que desvían afluentes de Santa Lucía, pero que de noche, ¿no? Con retroexcavadoras. O sea, hay una suerte de viva la pepa por ahí, ¿no? Que pasa cualquier cosa, o no, capaz que estoy... Bueno, también hay, digamos, una institucionalidad que yo creo que requiere también su fortalecimiento, que es la Dirección Nacional de Aguas, que bueno, se creó y se desarrolló a partir del 2005 en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y actualmente está en el Ministerio de Ambiente, que tiene la responsabilidad del seguimiento, de la fiscalización, tiene oficinas regionales en el pero país. van más lentos que los privados, ¿no? Y bueno, eso siempre, la institucionalidad y las normativas van atrás de la realidad, no, es así. Pero bueno, hay una institucionalidad de control. Están los ciudadanos, que también es un factor de denuncia, de reclamo, que es un insumo fundamental para el control. Pero también, digamos, en el agua, lo que pasa es que en general cuando hay alguna afectación, los que están aguas abajo se dan cuenta, entonces lo denuncian. Y eso es la moneda corriente también, y la forma de detectar más clara cuando empieza la sequía. Y cuando hay regantes que bueno, están pendientes del tema del agua.
que en este caso, la cuenca de Santa Lucía, el mayor usuario es el agua potable, es la OCE. Y bueno, por eso yo digo que también en esta crisis, que es la más importante que hemos vivido en temas de agua potable, también tiene que ser una oportunidad de mejora de muchas cosas. Y bueno, los temas de cantidad de agua en la cuenca del Santa Lucía, esta crisis evidenciaron que necesitábamos no solo capacidad de embalse que estaba previsto con la represa de Casupá, como decía Edgardo, sino también fortalecimiento de las instituciones para atender el tema en tiempo y con los recursos técnicos y capacidades necesarias como para identificar el problema y además advertir de la situación, digamos, y de generar la masa crítica necesaria, porque yo creo que también esta crisis exige, bueno, una actitud distinta de OCE. Tendría que haber sido, más allá de que conocía, digamos, la situación en la que estaba desde hace tiempo, pero también la URSEA y también la Dirección de Aguas, que es la que está encargada de ese monitoreo. Y sí, creo que tenemos que reflexionar y pensar en la necesidad del fortalecimiento de esas instituciones y que exista los distintos roles que cada uno tiene, pero la URSEA claramente tendría que haber estado monitoreando y comunicando a la población cuáles eran la calidad del agua que estábamos recibiendo hace tiempo. Y la OCE tendría que haber estado advertido al SINAE, sin duda, mucho antes del... creo que fue a mediados de marzo que se detectó, que se llegó al mínimo histórico, al primer mínimo histórico en el envase de Paso Severino. Eso amerita convocar al SINAE para poder empezar a articular y trabajar como emergencia para ver cómo se abordaba. Y bueno, y eso creo que también es parte de la situación esta de crisis de emergencia eso es algo que no se reconoció. Hoy se puede hacer, ¿no? O sea, vos todavía hoy podés convocar al SINAE, a los SECOED, no sé, buscarle la vuelta. Claro. Se hizo se hizo convocó, con la pandemia, por ejemplo, que era... Claro. Y de hecho se convocó el día antes de la interpelación a los ministros. Creo que eso... Como para llenar el ojo. O quizás para dar la respuesta, pero como que en esa situación ya era insostenible. O sea, la convocatoria del SINAE era imposible negarlo. Pero yo creo que hubo de parte del gobierno como un desprecio por la institucionalidad existente, que fue el mismo desprecio que hubo en la decisión de haber enterrado en el cajón el proyecto de la represa de Casupá. Ahora hablamos de eso. Y volver para atrás 3 años. Ahora vamos a hablar de eso, pero primero vamos a un corte y ya volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La actuación ilegítima, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado actuaron contra toda forma de organización que se opusiera a su proyecto de país. Las mujeres fuimos parte de la lucha. Fuimos torturadas, violadas y encarceladas. Algunas asesinadas. Muchas continúan desaparecidas. Con el abrazo y la unidad convertimos la prisión en resistencia. Exigimos memoria, verdad y justicia. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Estamos, para los que se van sumando ahora, conversando sobre la situación del agua, sobre la perspectiva, sobre lo que habría que hacer, sobre lo que se hace y no en este momento.
Quiero hacerte una pregunta, Daniel, capaz que es un poco técnica para la gente. Yo no sé si sabés, supongo que sí sabés. A ver. Pero porque también esta crisis revela un problema de infraestructura que tiene nuestro país, por lo menos en la zona sur, está claro. Yo sé que la política va a empezar a decir, el gobierno va a decir que la culpa la tienen los anteriores, porque ha sido la estrategia de último, y en general es una estrategia media humana, echarle la culpa a otro, ¿no? Pero lo cierto es que ese problema existe, porque esto, por lo menos la infraestructura que tenemos no está preparada, o no lo estaba, para una situación tan extrema como la que tenemos ahora. Y yo me pregunto, y me ha preguntado gente además, tipo, a ver si podés averiguar. Nosotros, la provisión de agua dulce en la zona metropolitana, que es donde vive el 60% de la población de Uruguay, solo puede hacerse con aguas superficiales. No hay ninguna forma de meter un caño al acuífero guaraní que traslade agua para acá, considerando que eso aparentemente es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, ¿no? Y que además hay acceso al acuífero guaraní porque los brasileros entran, porque en Argentina se entra, y creo que en el norte del Uruguay también se entra para provisión de agua. ¿No hay posibilidades de eso? Digamos como soporte ante situaciones catástrofe, como la central valle del agua para cuando todo falla. Bueno, lo que pasa es que todo es posible. En la ingeniería, si tenés que hacerlo, se hace. Pero Pero es delirante eso. en todas las decisiones de inversión que se hacen estudios de factibilidad y se analizan muchas posibilidades, alternativas. Y bueno, se evalúan costos, ventajas, desventajas. Y hay cosas que directamente no entran en ese análisis, digamos, porque están lejos, porque traer agua dulce ¿Pero qué es lejos? desde 400 kilómetros, si no tuvieras otra alternativa, tiene un costo enorme. Entonces, podés hacer cosas más económicas, interesantes, seguras, sin tener esos costos astronómicos. Yo te pregunto si es un costo, está bien, imagino que eso es muy costoso, pero que la distancia, porque nosotros tenemos una noción de distancia, que en Uruguay 400 kilómetros decimos, es allá lejos, Claro. ¿no? Pero vos ves también cómo los europeos consumen gas de 3.000 kilómetros de cañería, ¿no? Y acá diríamos, no, eso es lejísimo, mejor hacemos una regasificadora. Te pregunto porque no sé. No, en general, los servicios de agua potable y de saneamiento Son siempre muy locales. Lo que decimos nosotros, servicios locales, digamos. Bueno, se piensan en una escala y las soluciones están bastante en el entorno, digamos. Montevideo tomó la opción de tomar agua del Santa Lucía en el siglo pasado y bueno, también con sus estudios y su esfuerzo de bombear el agua directamente, antes sin potabilizarla, pero trayéndola 40 kilómetros, que implicó una obra importante de estaciones de bombeo y tuberías para llegar con agua hasta acá. Fue toda una inversión y una decisión que, bueno, después, a medida que la tecnología se desarrollaba y se exigían más parámetros de calidad, se hizo una planta potabilizadora y, de hecho, con los eventos de calidad de agua que tuvimos en la cuenca, se vio la necesidad de fortalecer la infraestructura de aguas corrientes con nuevos filtros, distintas tecnologías, para poder estar preparados para, bueno, si hay eventos de floraciones, que los puedan superar, ¿no? Esos fueron un montón de inversiones que se hicieron en el periodo pasado y otras tantas que, no solo de la OCE, sino para prevenir la contaminación de fuentes difusas complejas, la contaminación industrial, que también, por ser la cuenca más intensiva, fue el plan de las 11 medidas del Santa Lucía, que hasta el día de hoy siguen vigentes y tienen alcance normativo, bueno, inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en general se buscan las soluciones que económicamente factibles y que den garantía y seguridad. Y eso fue lo que se estudió y hubieron varias iniciativas de fortalecer la cantidad de reserva, la capacidad de reserva de agua de OCE para el área metropolitana, que bueno, algunas se avanzaron hasta donde se pudo, después hubieron también
nuevas propuestas, otros análisis, complejidades en la toma de esas decisiones, pero en el periodo pasado se había avanzado, estaba claro, digamos, por los técnicos de la institución que la solución más conveniente era construir una represa en las nacientes del arroyo Casupá para darle no solo cantidad de agua al sistema, una reserva de cantidad, sino que esa agua fuera de calidad también y pudiera manejar la calidad. Si tuviésemos esa reserva, esa Sí. reserva en Casupá, como Tabaré le dejó la carpeta y el prefinanciamiento o el financiamiento de la CAF, ¿no? Eso que, El proyecto ejecutivo y el financiamiento. en el estado de ejecución que podría estar eso en el caso de que se hubiese llevado adelante, como estaba previsto. ¿Estaríamos teniendo este problema? Eso es una pregunta contrafáctica, pero Yo, me parece importantísimo saberlo, porque más allá de lo que decía Edgardo, que hoy comentaba que sí, era una posibilidad, yo creo que teniendo en cuenta, o si hubieran inconvenientes o retrasos o lo que sea, de todas maneras, haber hecho la licitación y tenido las empresas trabajando ahí, podías hacer sí, porque hoy soluciones Neptuno está en parciales. cero, ¿no? O sea, Por eso. fue una propuesta de las empresas, pero lo cierto es que eso está en cero, no está el estudio de ningún tipo. Yo qué Por sé. eso digo, la decisión de ponerlo en un cajón y empezar un proceso de cero era una decisión explícita de retrasar la solución 3-4 años. Y eso es lo que estamos. O sea, Aparte- hoy estamos más atrás que el 1 de marzo de 2020 con la represa de Casupá. Porque el proyecto Neptuno todavía no tiene ni autorizaciones ambientales, ni procesos de expropiación, ni está en la calle. Y además que es tenemos, mucho más caro y más tenemos complejo. ejemplos de haber iniciado Casupá y no haberlo terminado, por ejemplo. Pero tenemos ejemplos en este gobierno de toma de decisiones rápidas y resolución de problemas rápidos cuando se vienen momentos, por ejemplo, en el intercambiador Solís lo hicieron rápidamente, pusieron todas las empresas a resolver rápido el problema de intercambiador Solís. El puente de la Barra se venía en la época de turismo y dijeron, bueno, resolvemos ese problema de infraestructura rápidamente. Si vos ya tenés iniciado Casupá, era tomar la misma decisión política, o sea, desembolsamos plata rápidamente, le pedimos a todas las empresas que actúen más rápidamente Martina, y hacemos... El puente de la Barra. No, a lo que voy es que, Casupá. no, que ellos tienen la capacidad de tomar decisiones, de mover empresas que no lo han hecho por una cuestión de voluntad política. Te escuchamos, Edgardo, que te veo Yo voy- contenido. Es que es un tema, primero que apasionante y que a mí me genera cierta indignación país, ¿no? Yo tiendo a pensar que si el Uruguay pudo hacer un proceso de discusión, de consulta, no solo a todos los partidos políticos, sino a la academia, ¿no? Porque para algo están los científicos, las científicas, los que se especializan en los saberes, y vaya si lo reconocimos con el GACH y en la pandemia, y pudimos hacerlo en el área de la energía y hacer un acuerdo nacional y establecer prioridades de inversiones, y después, claro, tuvimos un gobierno y empresas públicas que lo lideraron y tuvimos más de 7.000 millones de dólares de inversiones en energía y dimos vuelta a la matriz energética nacional. Como en el tema del agua, después de tener un acumulado, que es desde 2014 el primer contrato, cuando se empiezan a hacer los estudios y los diseños para Casupá, ¿no? Que quedan prontos en 2020 y que tienen un nivel de avance que hoy no tiene el Neptuno, como la ingeniería de detalle, con proyecto ejecutivo, como las condiciones generales y las particulares para el llamado a licitación. ¿Cómo no tuvimos la capacidad país de encarar esa obra, de continuarla, sino que lo que hicimos fue interrumpirla, cuando tenía incluso presentado el informe ambiental resumen, que el actual Ministerio de Ambiente lo subió a su página para ponerlo de manifiesto y avanzar en el proceso de autorización ambiental, y por un lineazo lo bajaron, ¿no? Y cuando estaban efectivamente asignados los fondos, el 3 de diciembre de 2019, la CAF aprobó el préstamo para hacer Casupá, y este gobierno, con sendas notas de la ministra Arbeleche, ha pedido una vez tras otra prórrogas para firmar el contrato para obtener los fondos. O sea que los fondos estaban y no tuvimos capacidad como país de darle continuidad a esa obra, de construir un acuerdo nacional para hacer otras obras importantes,
Yo escucho lo de los acuíferos y realmente entiendo que es una riqueza enorme que tenemos allí y que se está utilizando. El acuífero guaraní, mucha gente no sabe que Rivera es, a diferencia del resto del país, un departamento que fundamentalmente tiene un abastecimiento en base a fuentes subterráneas gracias a esa riqueza que tenemos, que como decía Daniel, está en el norte y que no es racional en un país que tiene la riqueza de aguas superficiales que tiene, ¿no? No tener una planificación regionalizada de abastecimiento de agua. Entonces, allí como en el norte, donde tenemos los acuíferos, como el Guaraní, bueno, aprovecharlo, pero tenemos también ríos, lagunas, fuentes, también tenemos otros acuíferos, ¿no? El Reigón también tiene, aquí en el sur, en San José, yo te diría que está intensamente aprovechado, sobre todo por la agricultura, pero también por perforaciones de hoz. Es decir que tenemos una riqueza enorme, lo que no hemos tenido es capacidad de conducción y de gestión política sobre un recurso que debe ser una política de Estado y no una política de partido como la que estamos teniendo, que además es una política de partido que ha tenido mezquindad a la hora de asignar recursos para encarar el tema. Entonces, la respuesta, yo insisto, Casupá y en el Senado los senadores del Frente Amplio presentaron un cronograma de obra que podía haber permitido un avance de por lo menos de un 10-15% que nos estaría dando agua que hoy nos está faltando. Entonces, es clave lo que decía Martina en el sentido de que, y pongo un ejemplo, si este gobierno pudo anunciar que en una semana, en 2 semanas iba a construir una represa, que en realidad es un represamiento de tierra, pero lo hizo y lo construyó y nos está permitiendo abastecernos de agua salada, pero de agua del Río de la Plata, y ahora está estudiando la posibilidad de hacer otro represamiento similar en el río San José, ¿tá? ¿Cómo en un año y medio de obra no hubiera podido con Casupá y las empresas trabajando y las maquinarias trabajando haber resuelto embalses de emergencia? Claro que sí, claro que se podía y se tomó la decisión política de parar ese proyecto, yo creo que por razones político-partidarias, y avanzar en una alternativa que tiene enormes incertidumbres y debilidades técnicas, que tiene un costo muy superior a la solución de Casupá, que sí atiende el abastecimiento del 100% de la población. Yo insisto, Arasatí solo produce 200.000 metros cúbicos por día, que es la tercera parte de lo que consume el área metropolitana y no es, por tanto, la solución. Se tomó la decisión política de parar una cosa y no se tomaron los recaudos para avanzar en otras obras de infraestructura que permitieran que el Uruguay tuviera una respuesta frente a una crisis como la de hoy, que se venía anunciando, porque como dicen ellos, el fenómeno del cambio climático, el fenómeno de ENSO, que seguramente los técnicos saben explicarlo mejor que yo, que es las variaciones del niño, la niña, estaban planteando un fenómeno de sequía profunda y duradera que debió llevar al gobierno a tomar previsiones que no se tomaron. Yo creo que una cosa que te quiero comentar, o los quiero comentar, bueno, ustedes tienen posición con respecto a este tema, pero a veces hay una cierta desidia que se produce por la abundancia, problema de psicología, ¿no? Entonces, ese plan del cambio de la matriz energética, bueno, en Uruguay siempre tuvo un problema con el tema de que dependía de petróleo comprado allá, de cosas. Y del agua. Y del agua también. Dependía como de muchos factores para... Entonces, como que había una cabeza en eso, ¿no? Y en otras áreas también. Entonces, como ese pensamiento sostenido durante décadas hace que finalmente se desarrolle una infraestructura. Pero en algo donde todo el mundo pensaba que era... ¿No? La gente lo comentaba eso. En Brasil es más barata el agua, es más barata la Coca-Cola que el agua. Pues acá no, acá era, ¿no? Acá usábamos agua así como para derroche, ¿verdad? Y algo hay en eso, porque si no, te pongo 2 ejemplos bien contrapuestos desde el punto de vista geopolítico para que nadie diga que uno u otro. Los israelíes resuelven este tema sin agua, pero también los libios hicieron un sistema de hacer correr ríos por abajo del desierto, el gobierno de Gaddafi, ¿no? O sea, y no tenían, bueno, era el problema de ellos.
y de alguna manera lo resolvieron. Y nosotros tenemos este problema de infraestructura, ¿no? O sea, me parece que eso también hay un poco de psicología. Así que algo bueno va a dejar esta crisis. Que creo que a esta altura ya nadie va a decir, este es un tema Igual, que no hay que encarar, ¿no? Porque después que uno viene y le pasan por arriba la planadora de la realidad, empieza a decir, bueno, este es un tema. es que es un tema que Daniel haya traído yo podría, si me hacen asumir de nuevo la Diputación, podría jurar sobre esto y no la Constitución, porque tiene un párrafo que dice que uno de los desafíos del área metropolitana, está escrito ahí, o sea, no lo tengo que inventar, era, y lo escribió en 2017, era la provisión de agua, que no había un plan de contingencia para la provisión de agua en un contexto de sequía grave. ¿No? Y está ahí escrito. Esta situación que se produce ahora, donde toman aguas abajo, aguas corrientes, nos estaban diciendo fuera de cámara que es hasta mayoritaria ahora, o sea, es más la que viene de Pasos de la parte dulce, es más la que viene salada que la que viene dulce. Hoy en estas horas, es un 35%, 30-35%, pero la semana anterior fue un 70% durante varios días. Es decir, que tuvimos... Ahora bajó la salinidad, entonces. Ahora bajó la cantidad de agua, que igual es muy importante, ¿no? Sí. Más de la tercera parte de agua salada, porque el río Santa Lucía está trayendo más agua debido a las lluvias que tuvimos la semana anterior. Pero la fluctuación es tal que podemos volver a tener un contexto como la semana anterior, donde, insisto, durante varios días tuvimos el pico histórico de porcentaje de agua salada en la provisión de agua para los hogares, 72% un día, 75% otro. Después vinieron las lluvias y eso permitió volver a recuperar un poco del brazo del Santa Lucía y compensar. Pero francamente se está tomando muchísimo de aguas abajo y hay que reconocer que ese guarismo tan importante de tener más agua salada que dulce, ¿no? 70%, en parte fue posible por esta obra de represamiento en Velastiquí que permitió retener agua y evitar que la baja de la marea se lleve agua hacia el Río de la Plata. Entonces, si se pudo hacer esto, y ahora se deben hacer otras medidas, efectivamente, si hubiéramos tenido voluntad y acuerdos políticos nacionales, podíamos haberlo hecho antes, ¿no? Te quería preguntar yo creo que te lo había preguntado a vos hace un tiempo, pero quiero saber, esta situación que se produce de tomar aguas abajo, de aguas corrientes y la salinidad que tiene, o la salubridad, llamémosle como quieran, ¿no es un gran argumento en contra al proyecto Neptuno? Sí. Sí. ¿El proyecto Neptuno no va a tener que lidiar con esta salinidad casi permanentemente? Lo que pasa es que parten de una premisa falsa. ¿No? Porque ellos dicen, sí, no, son 50 días nomás, pero hacemos un polder. Esa es la premisa. Entonces, todo se habla así ahora, ¿no? Hacemos un polder y el polder se va a llenar de agua dulce y pero lo cierto es que si hasta ahora hace cuánto que están haciendo esto y siempre viene salada el agua que viene del Río de la Plata, ¿no? No, porque estamos en una situación de seca, en donde como no viene agua dulce del río Uruguay, del Paraná, el frente salino avanza y tenemos agua salada. Y eso se va a dar, o sea, no es algo que no pase o que pase justo ahora. O sea, el efecto de niño-niña son los que hacen que los vientos cambien o que haya menos precipitación en toda la Cuenca del Plata, no solo es Montevideo, Canelones, sino que toda la Cuenca del Plata tiene ese problema. O sea, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay tienen el problema de la sequía. Entonces, el río Paraná y el río Uruguay tienen menor caudal y son los que le dan el agua dulce al Río de la Plata. Entonces, el caudal de agua dulce del Río de la Plata ha bajado. Y a la vez, el fenómeno de la Niña tiene muchos más vientos del este que empujan al Océano Atlántico sobre el Río de la Plata. Martina, déjame hacerte una pregunta. Sí. Porque acá el presidente de la calle Pau dijo, nosotros, en medio de la sequía, sí, y en el medio del agua salada, dijo, porque cuando tengamos esto, resolvemos por 100 años, ¿no? No. Ahora, cuando vos tengas una sequía, porque a ese nunca se le básicamente, nunca se va a secar el Río de la Plata. Cuando vos tengas una sequía así importante, suponete que tenés Neptuno instalado, que no es desalinizador, es simplemente bombeo.
¿no? No, Es tratamiento. una planta, Planta de convencional. tratamiento. Es una planta de tratamiento convencional y un sistema de bombeo, 72 kilómetros de tubería para traerla, pero Sin no tiene desalinizar. sin Entonces, desalinización. cuando vos tengas sequía, Sí, la región, o el y fenómeno el de la frente niña, salino, como dice Daniel, entonces, por más que no se te acabe nunca el agua del Río de la Plata, vas a estar chupando agua salada. Bueno, para eso es que tuvieron que proyectar ese famoso polder para retener agua dulce cuando... ¿Cuántos días? ¿Cuántos Bueno, días de agua ahí dulce? 21. también Bueno, estuvieron lo en achicaron, ¿no? discusión. Bueno, lo agrandaron, lo achicaron, fue un escándalo porque la resolución que tomó OCE era de un polder de 4 hectómetros, de 4 millones de metros cúbicos, que daba para 20 y pocos días, cuando tuvimos 86 días de salinidad continua durante el verano anterior, por lo tanto la planta de Arasatí no iba a poder producir agua potable la mayor parte del verano, un escándalo, y en una cuestión sin precedentes, bueno, la Gerencia General de OCE tomó el liderazgo y hizo aprobar un pliego de condiciones de un proyecto que cuadriplica la dimensión del 15 polder millones. a 15 millones de metros cúbicos para hacer frente a un fenómeno del entorno de las dimensiones que tuvimos. Hace no más de 2 semanas, capaz que menos, la Facultad de Ingeniería, yo insisto sobre el saber de la academia, ¿verdad? Como Sí, acá respaldo. tenés, usted sabe. Como respaldo para No me deja tomar decir que sabe, decisiones pero país, saben los dos. Pero digo, como institución OCE tiene que mirar a la Universidad de la República. Bueno, un informe de Facultad de Ingeniería dice que en los últimos 2 años hubo 150 días con salinidad en niveles no aptos para potabilización. No es que, como dice la calle, bueno, yo tomo y esto es una fuente infinita. No. La vas a tomar, pero no la vas a poder potabilizar y no le vas a poder dar una gota de agua a la gente. Entonces, esta realidad, que no es una realidad que hoy estemos descubriendo, sino que el gran estudio de ingeniería de 1970, que yo digo que fue como un dream team de ingenieros, porque hubo ingenieros nacionales, hubo ingenieros que en este proyecto financiado por la OEA vinieron del exterior, analizaron todas las alternativas y dijeron, señores, hay que hacer Paso Severino, se hizo 15, 16 años después, y después hay que hacer Casupá. Estudiaron el Río de la Plata y dijeron, aquí el problema es la salinidad, 1970. Después en 2001 se volvió a ratificar en el estudio, en 2000 cuando se hizo el plan director de OCE. Es decir, y en 2013, ya administración frente amplista, otro estudio sobre todas las alternativas y se volvió a descartar. Entonces el gobierno está haciendo negacionismo del conocimiento acumulado, científico y técnico, está optando por una solución que, por estar además en el marco de un contexto de un gobierno que no cree en la inversión pública, terminó en una planta de una capacidad de producción muy pequeña, una tercera parte de las aguas corrientes, que no tiene capacidad de salinización, como tú bien planteás, que es mucho más caro, ¿no? Y que por lo tanto sí es un respaldo, sí contribuye a la seguridad del sistema, como dice el gobierno, pero nunca debió ni debe ser priorizado antes que asegurar la reserva de la planta que nos da agua a toda la región metropolitana, que justamente es el proyecto de Casupá para la planta de aguas corrientes. Entonces, vaya que ahora sí estamos sufriendo lo que antes decíamos y parecía una formulación abstracta. El Río de la Plata tiene salinidad y en momentos no es admisible para potabilización. No podemos jugarnos todos los boletos a un proyecto que toma agua salada porque, bueno, hay que construir ese polder y el gobierno se va a tener que poner de acuerdo. Y termino con esto, si hace el polder la reserva de agua dulce que tiene que hacer, porque efectivamente OCE adoptó esa decisión de ir a un polder de 15 hectómetros y llevar la inversión a 253 millones de dólares. Pero recibimos una nota de ALFI, firmada de puño y letra, que dice que la OPP autorizó solo hasta 210 millones de dólares. Y el presidente Lacalle anunció públicamente que la inversión era de 230. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Un proyecto de 210 sin polder o con un polder que no garantice la capacidad de producción de Arasatí? ¿O efectivamente va a encarar un proyecto que por lo menos esa debilidad, después tiene el tema de las cianobacterias y tiene otros problemas que encarar, pero por lo menos esa debilidad la atienda?
Es una duda que creo que toda la ciudadanía se está planteando y que el gobierno con responsabilidad debería encarar. Yo insisto, todavía hay tiempo para reorganizar las prioridades y vista esta crisis, que es una crisis de falta de reserva de agua dulce, bueno, hacer lo que acaba de hacer la Junta Departamental de Florida, ¿no? Blancos, intendente blanco, mayoría del Partido Nacional, alcalde del Partido Nacional, bancada del Partido Colorado y por supuesto todo el Frente Amplio, por unanimidad, acaba de resolver que hay que hacer la represa de Casupá y le pide al país que ya se ha priorice. enfrentado hasta el alcalde blanco con el presidente, ¿no? Ahí tenemos un camino, un acuerdo multipartidario, política de Estado. Lo que pasa es que es muy Para difícil encarar las proceder soluciones. cuando uno comete un error tan grande. Hay yo que te agrego una tener cosa. cierta humildad para hacer Sí. eso. Pero agrego una cosa, la inversión esa que implica el proyecto Neptuno es un endeudamiento futuro para la OCE enorme, ¿no? Fuera de escala de lo que viene haciendo, que además tiene otros desafíos enormes. O sea, absorbe, ocupa la capacidad de inversión de OCE de aquí para adelante en tema de agua potable por 20 años. Entonces, tenés que subir tarifa o tenés que dejar inversiones que se tienen que estar haciendo, o tenés que, bueno, todos los desafíos que tiene OCE de renovación de red vieja, por eso tiene tanta porcentaje de pérdidas, porque tiene que renovar sus activos, lo que está, tenés tuberías que ya pasaron su vida útil largamente, entonces, si pones todas las fichas en ese proyecto que tampoco te resuelve, que es complejo, que te sale 3 veces más que la solución ya analizada, es una pésima decisión. Y además el agua... Permitime, perdón. eso es muy, muy importante lo que está diciendo Daniel, porque como además el gobierno eligió hacerlo con gestión privada, ¿no? Primer sistema de abastecimiento de agua potable en 70, 71 años de vida de OCE que va a tener la mayoría de gestión privada, la OCE va a tener que pagar 41 millones de dólares durante 20 años por disponer de esta infraestructura y poder usarla. O sea, un pésimo negocio, además de una mala solución técnica, que compromete, como dice Daniel, la capacidad de OCE para hacer obras durante 20 años. Si a eso le agregamos el proyecto privatizado del saneamiento, bueno, tenemos un déficit de más de 1.200 millones de dólares en los próximos 20, 25 años en la OCE, que, bueno, deja a nuestra empresa pública sin capacidad de acción. Vamos a ir a un corte, pero antes te voy a hacer un comentario. Para mí está ahí en el ranking de las dos cosas que son como la metida del presidente Lacalle Pou. Una, la conferencia de prensa aquella que dijo, ya tenemos el acuerdo del TLC con China, que ahora lo mirás y es hasta gracioso, ¿no? Y la otra fue cuando dijo, es la inversión más grande de la historia en agua, todavía no estaba esto. Y yo no, digo, es mufa. Y Lucía Topolán que dice eso. Es Yetatore, dijo. Tiene un poco de mala suerte también. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más legítima defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en gasmu.com.uy.
Casmu, estamos para cuidarte. La actuación ilegítima, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado actuaron contra toda forma de organización que se opusiera a su proyecto de país. Las mujeres fuimos parte de la lucha. Fuimos torturadas, violadas y encarceladas. Algunas asesinadas. Muchas continúan desaparecidas. Con el abrazo y la unidad convertimos la prisión en resistencia. Exigimos memoria, verdad y justicia. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo los me gusta, porque hay mucho más gente conectada que me gusta. Eso es habitual, pero hay que poner, hay que poner. Quiero en este último bloque hacer algunas preguntas todavía técnicas, pero concentrarnos un poco en el futuro. O en el futuro, bueno, asumiendo esta realidad, no sé, se terminará de gestionar como se la termine de gestionar un poco en la tensión del gobierno con la realidad, con el Parlamento, con los técnicos, pero el futuro es muy importante, porque el problema del agua, la provisión de agua es indispensable, ¿no? Y supongo que tiene que estar, por ejemplo, en el programa que está discutiendo en este momento el Frente Amplio, también el resto del sector estarán pensando qué hacer. Tiene que haber algo pensado de decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Pero quiero hacerte un par de preguntas antes, Daniel, porque me quedé con pequeñas dudas técnicas. Primero, porque a mí ese tema del proyecto Neptuno, su endeudamiento, la parte financiera y la parte, digamos, de propiedad me parece tremenda, porque ya lo habíamos charlado desde el principio, mucho antes de la sequía o mucho antes de esta situación, lo hablamos con Edgardo sobre la parte de lo privatizador, si violaba o no la Constitución, sobre todo aquel artículo que se había puesto en la reforma del agua, que creo que sí, me habían explicado, ¿no? Varios. Pero bueno, es un tema como muy político y conceptual sobre cómo se deben gestionar las empresas públicas, los recursos del Estado, ¿no? Bueno, esa parte sí, pero en el diseño de este proyecto Neptuno, hay aspectos técnicos que no quedan claros y me sirve la presencia de ambos. Estando en el Consejo de Facultad de Ciencias, leí una suerte de manifiesto presentado por un montón de expertos científicos que vos conoces muy bien, ustedes los conocen bien, donde plantean temas desde el problema técnico de la solución que se está buscando hasta los problemas medioambientales, de la afectación al ecosistema, lo que puede producir eso como medio, capaz que es muy alarmista o capaz que no. Me pregunto, entonces, primero, esta solución costosa, finalmente, en el caso de que se ponga en marcha, ¿resuelve el problema de provisión de agua o va a generarnos nuevamente otros tipos de problemas, pero no va a generar problemas? Esa es la primera cosa. Para mí eso es como fundamental. A ver, los temas ambientales deberían resolverse primero en la instancia de la autorización de impacto ambiental, que todavía no está presentada. Y bueno, y ahí veremos qué dicen los técnicos de la Dirección Nacional de Calidad, ¿cómo que se llama? DINASEA, actualmente, el Ministerio de Ambiente en definitiva, y la población, porque bueno, tiene que estar en consulta y tienen que expresarse, digamos, va a estar abierto para que la academia se exprese y que pase, bueno, esos controles que están previstos en la legislación. Entonces, yo creo que es un proyecto que tiene otras complejidades ambientales que, bueno, tendrán que analizar, pero básicamente lo que conversábamos hace un rato es como un proyecto desproporcionado. En costos, pero él dice, por ejemplo, que te produce 200.000 metros cúbicos. Que es menos de los 600 que se consumen en el área metropolitana. Es que está claro que es una solución para reserva. Para reserva. Es para aumentar la reserva, no es la solución. O sea, es para aumentar la reserva, que bueno. Porque Casupá salía de la tercera parte. Por eso. Y te produce 3 veces más. Sí. Es distinto. Una frase. El estudio de factibilidad que presentan los privados que promueven el Neptuno, técnicamente dice que en 2036 tiene que haber una reserva de agua del tipo de la represa de Casupá. O
sea, Que es de 100 millones. No, 118 millones de metros 118, cúbicos. o sea, por el doble de Paso Severino. El doble, exacto, ¿no? Entonces, el propio proyecto Neptuno está reconociendo que no es la solución para asegurar el abastecimiento de agua potable de la región metropolitana y que hay que hacer caso. Porque al final va a haber que hacer las dos. Y bueno, lo Sí. acaba de decir esta semana el gerente general de la OCE. Hay que hacer los dos, Porque si yo pudiera los haría los dos. Una cosa es el volumen y otra cosa es la cantidad de cantidad. producción. El proyecto Neptuno a lo que apunta es a producir agua, se supone, de la reserva infinita, pero en un porcentaje de agua que es el 30% del consumo de la población. Más allá de eso, precisás que el otro 70% pueda seguir produciendo agua y para eso precisás la reserva. Exacto. Neptuno además se piensa como un complemento para los momentos donde se consume más agua, que es el verano. Y es el verano, nosotros igual le vamos a pagar todo el año, todos los años, Durante por décadas. 20 años. Es una Por lo menos. cuestión de... O sea, es a un problema. Al primer precio, 20 años, ¿no? Porque vamos a ver cuánto termina Sí. Sí, costando. además que, o sea, para resolver el problema de agua del área metropolitana embargamos a OCE para todo el país. Y eso Martina, ya que hablaste de todo el Sí. país, ¿este problema es solo el área metropolitana? no, ¿O el resto del país está teniendo problemas? Entiendo que hay parte del país que no, pero entiendo que hay partes como Minas. y eso. Minas, Maldonado ha tenido Nueva problemas. Albesia, San José, ¿no? OCE en febrero, cuando estableció la restricción, estableció 6 departamentos que eran los que tenían problemas. Afortunadamente varios han salido, pero estaba Florida también, San José, Nueva Albesia en Colonia, dijiste bien Minas, que es el que sigue más No tenía complicado. nada, salía un hilito. ¿no? Y bueno, y naturalmente Montevideo y Canelones. Sí. Asumiendo que el agua embotellada viene toda de ahí, ¿no? Minas no tiene agua, pero es el lugar que provee agua a todo Montevideo. en todo momento, ¿no? El problema es creer Es que el agua es rarísimo. infinita, ¿no? Porque el proyecto de Neptuno parte No, pero de la... si yo vivo en Minas y veo lo que sale Sí. en esta botella de Salu para allá, Sí. y yo abro la canilla y no Y me no sale tengo agua, agua. me quiero matar. Pero digo. la promesa de que los recursos naturales... A ver, lo único que es infinito son el abstracto matemático, ¿no? En el mundo Y la material... estupidez humana. Y la estupidez humana. Pero en el mundo material las cosas son finitas. Entonces, decir que si hacemos Neptuno tenemos una... Ahora, aguantó Salus, ¿eh? Porque Sí. yo pensé que con esto quedaban sin... Es verdad que quedaron los almacenes y eso sin cosas, pero tiene una producción que me sorprendió, perdón. Aparecieron varias también más. No, que sí, sí, contribuyen. hay muchas más. Tienen pueden, entre Pero todas si las se complica embotelladoras... no va a aguantar. No da abasto. Si se complica Sí, y toda no. la población tiene que recurrir Pueden al agua proveer embotellada. a por día 1.300.000 litros de agua. Es lo que pueden proveer. Somos 1.800.000 personas con 2 litros por persona. No pero nos no va a da. alcanzar. Ah, no, claro. Por eso el gobierno habla de liberalizar aguanta la porque hay gente que no puede importación. comprar. No, claro. aguanta porque hay gente que no puede comprar y sigue consumiendo el agua. El de OCE. capitalismo. Sí. El soporte de las cosas, de la provisión, es porque no es para todos. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a comprar algo, ¿no? Porque si no, no aguanta ninguna Sí, pero en producción. estas situaciones de emergencia no hay cadena de abastecimiento que esté que preparada para esto. Además, ¿no? Una pregunta ahí media también. Por eso, el tener un plan de contingencia es fundamental y prepararlo y saber cómo se responde. Que eso es lo que el Sistema Nacional de Emergencia se prepara, tiene herramientas para coordinarlo. A mí me tocó la crisis en el 2018, cuando hubo un problema en el petrolero en Paysandú, que afectó la toma de agua de Paysandú. Que bueno, salía con gusto y había que, bueno, convocar inmediatamente. Yo me acuerdo que estaba viniendo de Artigas, me llama la ministra y dice, andate para Paysandú, ya. Bueno, llegué, creo que salí de Artigas a eso a las 9 de la noche y hablamos con el intendente para que el intendente lo convoque y a las 12 de la noche cuando yo llegué se convocó el comité de emergencia departamental y después sesionamos todos los días juntándonos con el ejército, los bomberos, salud pública, Almides, para poder diagnosticar los problemas, tener capacidad de respuesta, saber si teníamos que dar agua potable en camiones, en cisterna, de dónde venía, dónde estaban los camiones. Y eso acá parece que no pasa nada. No, manéjense con el agua Sí, con la embotellada la libertad responsable. y la libertad responsable.
Martina, lo que están diciendo ahora algunos médicos, toxicólogos, en fin, de la presencia de compuestos orgánicos halogenados, trialometanos, su aumento de su concentración, estás al tanto. Sí. Y representa hoy un riesgo de salud pública el agua que están proporcionando. De acuerdo a las concentraciones que se están manejando, entiendo, por ejemplo, que los toxicólogos dicen, ojo. Como no soy médica, lo que puedo decir es, primero... no sos sí, médica, pero sos bióloga. Soy bióloga, ¿no? Y A ver, ambientalista, además. Sí, existe... Y diputada, además. Por algo existen los parámetros, ¿no? Y los parámetros no surgen de aspiraciones, ni, ¿no? Vos tenés una normativa basada en nuestro decreto de bromatología para el agua que te dice que el agua potable es agua que vos consumís toda tu vida y no tiene riesgos para la salud ni genera rechazo. Entonces, eso es el agua potable y la definición que tenemos de agua potable, ¿no? Entonces, si yo hoy en día tomo todos los días el agua que me están dando, no es potable porque me genera, primero, rechazo porque tiene mal sabor, y segundo, me puede perjudicar a la salud. Acá están solo diciendo que es para enfermos cardíacos. Pero una cosa es la concentración de sodio. Sí, de sodio. La gente Entonces, ya sabe que si es hipertensa y eso. Claro, y además tiene las personas no insuficiencia están, renal. y los que no están diagnosticados, que sabemos que un 30% de las personas que sufren de hipertensión no están Pero los diagnosticadas. compuestos halogenados pueden ser cancerígenos. Entonces sí, y después tenemos toda esa etapa, que esta parte sabemos que la gente la reconoce porque tiene un sabor y es, bueno, se siente que hay sabor a sal, pero venían diciendo los expertos hace tiempo que por más que no lo sintiéramos, había ciertos compuestos que en ciertas concentraciones y por su consumo prolongado pueden generar, tienen efectos cancerígenos que son los trialometanos. A mí me parece que no es seguro decirle a la población que siga consumiendo agua si existen estas dudas. Hay el principio precautorio, el principio de proteger a las personas, si no conocen los efectos, yo si fuera presidenta de OCE o si fuera ministra de Ambiente, no mandaría a nadie a tomar esta agua si tengo mis dudas de que es agua segura. ¿Y qué dice OCE? ¿O qué dice el MSP? ¿El MSP aumentó, le permitió a OCE aumentar todavía la concentración de este tipo de compuestos? Sí, ¿Con qué criterio? el ingeniero Danilo Ríos, ex gerente general de OCE durante años, pero además profesor de la Facultad de Ingeniería, en estos temas venía advirtiendo sobre la ocurrencia de una mayor concentración de trialometanos por aquello de que se genera a partir de la materia orgánica en el proceso de potabilización, en contacto con cloro, y bueno, la toma de agua del Río de la Plata, incluso en las situaciones que tuvimos algunas semanas, donde por el bajo nivel traía mucha carga orgánica, ¿no? Pues estábamos muy cerca del fondo, tenía como consecuencia natural el aumento de los trialometanos. Lo que sucedió esta semana que está terminando es que la URSEA publicó los datos y efectivamente comprueban que incluso estábamos 5 veces por encima en algún muestreo, pero el Ministerio de Salud Pública fue categórico en decir, bueno, primero autorizo por 45 días o hasta el 20 de julio en realidad salir fuera de norma, pero la ministra insistió en respaldarse en la bibliografía que dice que la afectación a la salud es por un consumo por varias decenas de años, dijo por dijo la 70 años en concentración normal. 5 veces, calculable, 14 años. ¿Te parece poco? Entonces, 14 años... Si fuera lineal, que no si sé si fuera es lineal. lineal, Si sí. fuera lineal, que no sabemos. No, ¿cómo se calcula? Eso se calcula No, como... pero... Bueno, Bueno, pero perdón, yo también, lo primero que la creo bioacumulación. que no está haciendo el gobierno es asumir la gravedad de la situación, ¿no? Cuando estamos en una excepción de valores que hacen que el agua no sea potable, ¿ah? El ministro de Ambiente no habló mucho más después que dijo esta gran verdad, el agua no es potable, ¿no? Hay que asumir la gravedad. Ahora, se extiende el no cumplimiento en cloruro sin sodio y se agrega el no cumplimiento de trialiometano, o sea, la situación es grave. ¿Ah? Y amerita medidas de emergencia que son las que planteaban los compañeros acá de panel y que no se están
tomando. En segundo lugar, el Ministerio de Salud Pública por momentos da señales contradictorias, porque dice no afecta a la salud, pero usted aumente los controles de hipertensión, vayan al médico. Entonces, la situación realmente, por responsabilidad tenemos que decir, efectivamente la evidencia científica o la literatura dice, algo que no dijo la ministra, la concentración de trialometanos en estos niveles con consumo prolongado tiene efectos graves para la salud o crónicos, ¿no? Se habla de posibilidades de generar cáncer, ¿tá? También dijo, y esto sí lo difundió, el consumo tiene que ser por tiempo prolongado. Ahora, no tenemos afectación en estos 30, 45 días, pero estamos incorporando compuestos que por lo menos desde que yo entré a OCE se cuidaban y mucho de que no aparecieran por la peligrosidad que tienen. Entonces, no se puede minimizar lo que está sucediendo, que es lo que a mí me parece que se está haciendo por parte del gobierno, ¿verdad? Yo estoy proponiendo, por ejemplo, aumentar los niveles de transparencia y la información, ¿no? OCE venía publicando solo los muestreos, los resultados de los muestreos en cloruro y en sodio y promedios, ¿no? Que los promedios estaban dando un poco dentro salvo en algunos lugares, dentro de las normas, pero si el promedio da dentro de la norma, quiere decir que en algunos puntos estamos fuera, ¿verdad? Estamos por encima. Entonces, primero abrir los datos, presentar toda la gama de información, y segundo, ahora incorporar la información sobre trialometanos y que sea la ciencia, que sea la Facultad de Medicina, que sean los especialistas los que digan, bueno, hasta qué punto nuestra población puede consumir esto sin exponerse a un riesgo. A mí me preocupa mucho y creo que al gobierno debería preocuparlo mucho, tratar de corregir rápidamente esta situación, ¿no? Y aparte, Sí, perdóname. el hecho de que haya mencionado que el agua no era potable, pero era segura, tampoco era así. Porque si estabas distribuyendo agua con trialometanos, es un parámetro que afecta a la salud. Es cierto, de manera crónica, o sea, con el consumo de largo plazo. Pero en estos casos lo que no podés es dar señales confusas y no comunicar siquiera. O sea, si no comunicás, y además lo poco que comunicás tampoco es fiable, bueno, entonces generás más duda y que en definitiva también hay mucha población que no puede acceder a agua embotellada por temas económicos y hoy está tomando agua salada y agua con trialometanos. Bueno, porque sepa los riesgos. Y que sepa, quizás si la toma un tiempo, bueno, no hay un riesgo de largo plazo, pero tiene que saberlo. Daniel, vos mencionaste hace un rato que además de los efectos en el consumo o la gente, también afectaba a la producción. La industria. A la industria. Sin duda. Y estábamos hablando del tema de los calefones, pero me parece un tema que no hicimos mención a lo largo del programa, pero me parece un tema medio importante. Había salido hace poco un informe, creo que fue en La Diaria, de industriales del área metropolitana que decían que hasta el 60 y pico % consideraban que esto afectaba a su producción, o tenían que suspender, o tenían que bajarla, y que eso además tiene consecuencias en el empleo, todo, ¿no? En la parte... Mirá, No, y además hay industrias que tienen, perdón, Daniel, pero vos tenés, el problema es la conductividad del agua para ciertos procesos industriales. Sí. Pero vos tenés que para ciertas industrias, como por ejemplo la farmacológica, la calidad del agua es fundamental. Nosotros tenemos un montón de industria farmacéutica en el área metropolitana. Puedo pensar así de plano, laboratorios muy famosos, son 6 o 7 que Está bien, están pero en el tienen área máquinas para Milirro, Milicu. Tienen mini Romicu, sí, lo que sea, pero ellos, eso también tienen su límite, la maquinaria tiene su limitante también. O sea, vos vas a estar teniendo que usar más y teniendo que filtrar más el agua. Lo cual me pregunto por qué no se puede tener eso, ¿no? Estructuras tipo desalinizadoras, no digo para ir a... Bueno, a claro, yo a lo alquilar, que iba era a real problema en la industria que el otro día me invitaron a una charla a la Asociación de Ingenieros Químicos y también abordaron el tema bueno,
un ingeniero químico responsable de ANCAP, de la refinería. La refinería tuvo que invertir enormes esfuerzos y recursos, que lo hizo gracias a también el apoyo de UTE, de la central de ciclo combinado de Punta del Tigre, que le suministró agua filtrada, agua desalinizada, porque tiene una enorme desalinizadora, a la refinería para poder refinar, porque bueno, si no, no teníamos petróleo, no teníamos combustible. Y tuvieron un mes lidiando y con esfuerzos enormes, que de hecho fueron los primeros que advirtieron que el agua estaba llegando con valores de sales encima de la norma. Y como tuvo que hacer ANCAP, que bueno, como empresa que tiene un montón de recursos técnicos, ingenieros y capacidad, lo pudo resolver. Pero eso es lo que le pasa también a gran parte de las industrias que tienen procesos basados en agua de OCE y que, bueno, tienen afectación en las máquinas de los procesos, en que quizás industrias de alto consumo, alimenticias, no te digo quizás la industria farmacéutica o los centros de diálisis, ¿no? que es fundamental. Pero eso sí les están más funcionando, preparados. Pero la industria en general, no sé cómo se está arreglando. Porque no sé, el plan de emergencia, plan de contingencia, cómo está atendiendo a las industrias que realmente lo requieren. Daniel, para un próximo periodo, por ejemplo, o Martina o Edgardo, para un próximo periodo, si la izquierda le toca gobernar de nuevo, hay que ajustar ese plan de agua a ese que está elaborado de algún modo. Hay que, a partir de lo que sucedió, ya hay ideas de qué tipo de esfuerzos infraestructurales, qué tipo de cosas hay que hacer. Hay que, por ejemplo, tener desalinizadoras más grandes o propias en el Uruguay, o no sé, ideas de cómo manejar esto para el futuro. Yo tiro algunas ideas de la experiencia. Lo primero que hay que hacer es aplicar los lineamientos que están allí, ¿verdad? Que se elaboraron y que lamentablemente en muchos aspectos no se tuvieron en cuenta en este periodo. Hay que aplicar, por ejemplo, las medidas de preservación de la cuenca del Santa Lucía, muchas de las cuales tampoco se han aplicado. Hablo por OCE, ¿no? Donde tenemos un proyecto de saneamiento denominado universalización de saneamiento, que por ejemplo prevé vertidos en la cuenca del Santa Lucía fuera de norma, incumpliendo la normativa y incumpliendo el propio plan que dice que tienen que tener tratamiento terciario justamente para que las aguas servidas lleguen con los niveles mínimos de contaminación o sin contaminación. Entonces hay que aplicar la normativa que tenemos y hacer las inversiones necesarias. Y yo insisto en la necesidad de un plan nacional o un acuerdo nacional para el agua que incluya la inversión en la represa de Casupá, que vuelva a tomar, que quedó pendiente y estaba incluido para este periodo y se postergó para el siguiente, la represa sobre el arroyo Solichico, para enfocar ahí en el abastecimiento a la zona que inició la alarma. La alarma la incendió ANCAP y la incendió la Costa de Oro, ¿no? Cuando estuvimos a 15 días de quedarnos sin agua allí en Atlántida, Parque del Plata, Salinas, en el verano, en febrero, que fue cuando también tuvo OCE una segunda oportunidad para tomar una serie de medidas que no tomó, y encarar, bueno, hay que hacer una troncal naturalmente que refuerce justamente el abastecimiento de esa zona. Hay mucha producción académica que se puede tomar e implementarse si hay una voluntad política de darle los recursos a la OCE necesarios, recursos de rentas generales, por supuesto, para fortalecer sus capacidades de realizar obras. Y termino con esto, y hay que cambiar un poco la lógica, no solo pensar en reserva y producción, sino también en una reducción radical de las pérdidas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un plan de inversión que permita sustituir un porcentaje importante de las tuberías, de modo que no digo que nos acerquemos a lo de Israel, que hoy referías vos, ¿no? Que pierde un 10-15% de lo que produce, pero no sigamos perdiendo un 50% de agua no contabilizada. Bajemos, hagamos un plan para por lo menos
bajar a la mitad y tener un rank de un 25%. Yo creo que hay cosas claras que hay que incorporar y finalmente hay que modernizar la OCE, hay que incorporarle tecnologías de la información y comunicación que hoy nos estarían permitiendo, bueno, monitorear las reservas de agua con otra inteligencia, ¿no? No me refiero a la inteligencia de quienes gestionan, sino inteligencia tecnológica, para que no nos pase lo que nos pasó con el Canelón Grande, ¿no? Que se nos vaciaron 10 millones de metros cúbicos de agua porque había un error de cálculo y pensamos que teníamos más de lo que teníamos, y cuando fuimos a ver, porque la gente nos avisó del lugar, bueno, resulta que estaba seca la reserva. Entonces la tecnología para OCE es tan o más importante que la ingeniería hidráulica y otras cuestiones que caen de Maduro. No te pelees con Daniel. No, pero reivindico porque he escuchado, en el directorio hemos tenido la discusión de, bueno, ¿para qué quiere tecnología la OCE si la OCE lo que tiene que dar agua? Y bueno, cuando vienen los ingenieros en TIC te demuestran que sin tecnología de la información realmente hoy no podés gestionar ninguna empresa seria en el siglo XXI, ¿no? Daniel, así como para ir cerrando, ¿no? Hacia el futuro, ¿qué es lo que habría, así como decís, 2, 3 que hay que hacer? Yo retomo la pregunta que al final no te la contesté, pero que fue una de las conclusiones, o me quedó una frase cuando estuvimos discutiendo el plan de aguas y poniéndolo en consulta en la regional norte de Salto, de la universidad, que el coordinador de la regional nos decía que veníamos con una cultura, como decías vos, de la abundancia de agua, y sin llegar a la cultura de la escasez, como la que tiene Israel, o la que tiene Mendoza, o la que tienen zonas áridas de Andalucía, qué sé yo, donde cada gota cuenta y toda la economía circula alrededor del agua, porque si no tenés esa gota no podés producir nada. En nuestro país, salir de la cultura de la abundancia y pensar la cultura de la variación, de la cantidad, de la variabilidad del recurso, es fundamental. Y es esto, ¿no? Entender que no siempre tenés el recurso disponible y tenés que tener capacidades para almacenarlo, tanto para el consumo de agua potable como para la producción agrícola, el riego, etc. Y cuidar la fuente y la calidad de los recursos, ¿no? El uso, que nosotros lo que le llamamos la gestión integral del recurso, que además de poder satisfacer los usos actuales y futuros, también tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente. Que eso, bueno, acá como decía Edgardo, hay un proyecto del Plan de Aguas que es la definición del caudal ambiental. ¿Cuánto es? Porque en toda la discusión nunca tuvimos en cuenta hasta ahora que además hay un caudal, un porcentaje del agua que es la que depende en los ecosistemas y que también tenemos que respetar. Y bueno, de ahí se ha avanzado en el periodo pasado, desde hace años que se viene estudiando y buscando y se legisla. Es más, con la ley de riego se incorporó el concepto de caudal ambiental que hay que reglamentar también y que no es tan sencillo, pero es uno de los lineamientos. Yo lo que creo que esta crisis obliga a que todo el mundo piense en el tema del recurso agua no como algo gratis y que está ahí permanentemente y que lo podemos sacar, sino como un recurso de la sociedad para el bienestar de la sociedad, de la comunidad, del ecosistema, y que hay que usarlo con criterio. Es un recurso que además parece infinito, pero si lo uso yo, no lo usa el que está aguas abajo. O sea que, y es la sociedad la que tiene que gestionar y administrar ese recurso, y bueno, para que todos podamos usarlo. Y creo que eso, el hecho de que hoy estemos todos discutiendo eso, me parece que cambia un poco también la cabeza y la discusión, como vos decías, de ese cuidado del recurso, y eso tiene que plasmarse en los programas de gobierno para adelante. En el Frente se está discutiendo este tema también, y creo que permea a todas las colectividades, digamos. Así que bueno. Nos quedamos, Martina, igual
quiero decirte, nos quedamos sin tiempo, pero tenés la ventaja que tenés en el Frente Amplio es que todavía no llegó al Uruguay la moda del negacionismo del cambio climático Bueno, y eso, que en Europa no. está haciendo estragos en la derecha. Yo Pero creo que en llegó. otros lugares está haciendo estragos hasta la propia izquierda. Ya tenemos antivacuna, tenemos conspiranoico de todo tipo. La gente, algún conspiranoico se va a enojar conmigo porque siempre... Sí, yo es- tengo mucho conspiranoico que me sigue, pero en realidad es así, o sea, el cambio climático no existe, nada se ve facito. o que estas cosas pasan y nadie las puede manejar. Y en realidad lo que hemos aprendido es esto. Lo que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijo Daniel y lo que dijo Edgardo también. O sea, hay que hacer un diálogo nacional, hay que aceptar que hay una variabilidad, normal en Uruguay, siempre tenemos un periodo de mucha lluvia, hay uno de escasa lluvia, pero también la frecuencia y la intensidad de esos fenómenos se va a ir incrementando por culpa del cambio climático. Entonces, tener medidas que sean cortoplacistas o de poca visión de futuro, como es por ejemplo el proyecto Neptuno, es de egoísmo generacional. Yo sé que a veces es difícil entender los efectos de las políticas y su rédito político de corto plazo o de largo plazo. Hay gente que prefiere tomar acciones de corto plazo porque tienen rédito político inmediato, pero por ejemplo la política energética del Uruguay fue una política a largo plazo y que capaz que las personas que la hicieron hoy no tienen ningún rédito político, no están no hay una estatua en ninguna plaza para esas personas. Pero lo que tenemos que aprender de esto es que la lección es que hay decisiones que por más que no tengan rédito político hay que tomarlas. Y un acuerdo nacional para empezar a integrar el concepto de esto desde que hablaba de agua para las personas, sí, agua para la producción también, pero agua para el ambiente, es agua para el futuro. Agua para el ambiente porque agua, hay unos principios de la ecología que son 4 que son muy lindos y es todo está relacionado con todo. O sea, el agua que consume Daniel aguas arriba no va a estar disponible aguas abajo. No hay ningún almuerzo gratis, dicen, o ninguna cena gratis. Es que hay costos ambientales que si yo consumo cosas del ambiente, alguien después va a terminar pagando, que hoy lo aprendimos con estoy yendo a comprar agua embotellada, ¿no? Todo va a parar a algún lugar. En una época se decía que the solution for pollution is dilution, o sea, la solución a la contaminación es la dilución. O sea, que hay gente que pensaba que se podía diluir en el ambiente los efectos ambientales y no es así, todo tiene un efecto. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo, no solo con el agua, sino con otras cosas. Y que el agua no se pierde y que el agua no es infinita, ¿no? Hay gente que dice que el agua se va al mar, ¿no? Es muy del productor agrícola decir que estamos perdiendo el agua, ¿no? El agua va al ambiente y el ambiente la necesita y el último principio es la naturaleza es más sabia. Nosotros podemos Te lo iba a preguntar, porque dije, Sí. me está robando un principio. Te estoy robando el principio, la naturaleza Lo es más dejó para sabia. el final. No hay mejor forma de conservar un recurso que preservando la naturaleza. Entonces, ahí también tenemos un compromiso grande de Uruguay, de que tenemos muy poca cultura de preservación de naturaleza y que hoy aprendimos que un recurso que está distribuido en la naturaleza de cierta forma puede escasear y si no protegemos la naturaleza, no estamos protegiendo ese recurso. ¿Viste, Edgardo, qué diputada que mandamos de la Facultad de Ciencias? La verdad que muy bien. ¿Eh? Sí, De primer nivel. ¿Te das cuenta? Pero solo me falta uno de ciencia que esté jugando en la sub-20 y ya estamos, ¿eh? Hasta ahora no hemos sacado buenos futbolistas. Gracias. No, alguno hubo jugador de fútbol, jugaba en defensor, no me acuerdo que era biólogo. Gracias Martina Casás, gracias Daniel Greif, gracias Edgardo Ortuño. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo de esta mesa redonda. Antes de ir al corte, te quiero saludar, Edgardo, porque se cumple hoy una semana del fallecimiento de Mariano Arana, que además de ser tu referente, era un gran amigo, al que queríamos mucho. Y yo el otro día en el atrio municipal, cuando se estaba haciendo el velatorio, lo vi a Edgardo tan emocionado que dije, porque además estaba llevando el féretro junto con Fernando Pereira y eso, que no tuve la oportunidad de ir a abrazarlo, pero lo hice acá hace un ratito antes de empezar el programa. Pero Te agradezco. Creo que el abrazo para Mariano, que más allá del vínculo emocional
y el gran afecto que le tengo, ¿no? Creo que toda la sociedad uruguaya le debe a un gran tipo, pero además un gran político, que como se dijo, prestigió a la política, por supuesto a nuestro Frente Amplio, pero creo que a todos, y nos deja una vara alta en la ética que ojalá podamos todos tener como referencia y acercarnos a ella. Sí. Un abrazo para Mariano, que sé que donde esté nos va a seguir dando línea y marcando un camino. La verdad es una gran pérdida la Mariana Grana, que nos tiene a todos conmovidos y a toda la sociedad, y sobre todo a la sociedad de Montevideo, ¿no? Ciudad a la que amó, por cierto, pero también la ciudad lo amó a él. Entonces hay algo ahí compensatorio. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Dosis, con el café, con Víctor Hugo Popia Velando. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. La actuación ilegítima, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado actuaron contra toda forma de organización que se opusiera a su proyecto de país. Las mujeres fuimos parte de la lucha. Fuimos torturadas, violadas y encarceladas. Algunas asesinadas. Muchas continúan desaparecidas. Con el abrazo y la unidad convertimos la prisión en resistencia. Exigimos memoria, verdad y justicia. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo los likes, pongan me gusta, por favor. Bienvenido, Víctor Hugo Popia Velando. ¿Cómo estás, Leandro? Acá sin café. Un vacío acá, ¿no? Un café con Un vacío nada. imposible, No, ¿verdad? vacío menos. Si tuviésemos vacío, pancito, choricito, estaríamos... Algo está fallando acá. Algo está fallando. No hay agua, Popi. El agua salada no nos da para el café. Es así. Popi. Estuve escuchando la mesa, muy interesante la mesa. Eran buenos, además son buenos, estos saben. Ah, me queda ¿Qué la nivel sensación, que tienen ¿sabes? además algunos compañeros? Sí, ¿sabes? La sensación que me queda, que el gobierno, que es muy católico, el herrerismo, ¿no? La única chance que tiene es Encomendarse. encomendarse a Dios y que haga el otro llover. día. Sí, encomendarse a Dios. A la lluvia. A la lluvia. Que es otro Dios, ¿no? Porque si vos mirás, bueno, no importa, pero Son varios dioses. sabemos que hay muchas teologías. En el y mundo hay muchos dioses. Es muy el Dios de la lluvia. No me lo imagino estos danzando. ¿Te imaginas a Heber, cosas, danzando, haciendo la danza de la lluvia? Bueno, yo los imagino en cualquier cosa. Ah, Y hasta después de lo altura que, en cosas turbias. Pero lo te que voy a hemos vivido, Uf. Popi, déjame antes de arrancar este café, decirle a la gente que son los últimos días, porque el fin de semana que viene nos vamos de excursión a la Meseta Artigas, Villa Soriano, Mercedes, Paysandú. Así que los que quieran ir, recuerden, son las últimas horas para anotarse porque nos vamos el próximo sábado, fin de semana largo. Por supuesto vamos a dejar grabado Segunda Dosis para que la gente que lo pueda ver el domingo. Pero, por favor, los que quieran ir, averigüen en el 092-982-986. Es últimos días, vamos a disfrutar igual de una lindísima excursión este fin de semana artista, porque terminamos la Meseta Artigas el día del natalicio de nuestro prócer, 19 de junio. Popi, también el domingo pasado, mucha gente preguntaba en el programa ya había sido grabado, el que salió el domingo pasado, que está Gustavo González y Daniel Liberio, sí. porque no estábamos hablando durante el programa del fallecimiento de Mariano Arana, porque el programa ya había sido grabado antes de que Mariano falleciera. Qué pérdida, ¿no? Sí, o sea que yo lo conocí, por supuesto, por mi trabajo periodístico, ¿no?
Pero siempre me llamó la atención la humildad, ¿no?, del tipo y el caminar por Montevideo que tenía. Fíjate, cuando yo estaba trabajando en Brecha, en la calle Uruguay Ande, bajaba a fumar, cuando en esa época fumaba, y aparecía Mariano. ¿Cómo andaba Mariano? ¿Todo bien? Mirando para arriba siempre, mirando los edificios, y sacándole fotos con un celular, porque amaba la arquitectura, ¿no? Y la ciudad de Montevideo. Mariano Arana era absolutamente abrumador cuando se trataba de recorrer esta ciudad. No conozco a nadie, y no sé si hay alguien que conociera mejor Montevideo, y no solo eso, sino, por ejemplo, él decía, yo nací en la calle La Valleja, que ahora es José Enrique Rodó, y vivía en tal calle, esquina Minas, entre Minas y Piedad. Piedad, Carlos Roxlo, se llamaba Piedad. Y en Piedad y 18 de julio había un tambo. Bueno, Mariano Arana sabía todo de Montevideo. Yo no conozco a nadie, pero nunca conocí a nadie que supiera más de Montevideo y que fuera tan apasionante. Por ejemplo, a mí, que la arquitectura como que no es mi vocación, era apasionante. Sí, pero a mí Ponía a hablar y... Yo aprendí una cosa de Mariano. Es liviana, es tibia, no es aparte de todo lo político, a mirar para arriba en Montevideo. A mirar esos... miraba para arriba. Esos edificios. Y tenía una calidez humana muy grande. Era enormemente querido por la gente. Sí. Pero imagínate, Mariano Ya por la te digo, feria era te tremendo. dejo afuera todo lo político, simplemente esa faceta humana. Bueno, y como militante político, además fue un militante impresionante que asumió la candidatura a la intendencia casi que porque Seregni lo obligó. Sí, pero además hizo todo. Hizo Fue Viaje a la muy... Semilla, como el de Carpentier, ¿viste? En la novela, Sí. porque terminó en la Junta Departamental, Como edil. como edil. Lo cual habla también de... Sí. Para mí es ese enamoramiento con la ciudad, una persona de izquierda, no, sin tibiezas, era una persona de izquierda, pero era una persona extremadamente democrática, de diálogo, y un gran tipo, Mariano Arana. Una pérdida realmente importantísima, un referente en muchos sentidos de la izquierda uruguaya. Ahora podemos decir que vivió como pretendió, ¿no? Sí, vivió, tuvo una vida muy plena. Y lo que fue su despedida, ¿no? Las escalinatas de Facultad de Arquitectura, en el acto municipal, en la sede del Frente Amplio. Sí, estuve en el atrio. Fue una despedida sentida por la gente. Yo estuve en el atrio, no fui a otro lado. Sí, pero sus alumnos, sus colegas... Vi las fotos, Impresionante. los videos de la Facultad de Arquitectura. Impresionante. Pero aparte de eso tenemos la contracara, ¿no? Que es el lío H, Bustillo, Heber, ¿no? La mentira, ¿no? Sí, antes de hablar de eso, que tenemos que dedicarle unos minutos, apareció el cuerpo. Un resto. Un cuerpo. Batallón 14. En el 14, donde ya había aparecido Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente. Blanco Valiente. A unos 100 metros, creo. Sí, era un terreno cautelado, ¿no? Sí, medio superficial. Creo que lo que dijo Elena Zaffaroni desde ahí es como muy contundente. Están ahí y no los entregan, ¿no? Sí. Están ahí. Hay cuerpos, ¿verdad? Porque se podría haber desistido de la búsqueda. La calle Pou, viste, que anduvo en esa, merodeando esa idea, ¿no? Y no, la persistencia, la insistencia, el no detener esa búsqueda hace que aparezca un cuerpo más. Y renueva además las expectativas de que aparezcan nuevos cuerpos. Sí, porque además era un terreno que ya desde 2005 estaba previsto excavar y se siguió excavando. Cosas que yo no sé, con métodos nuevos de búsqueda, yo no sé cuáles son. No lo sé, pero bueno, apareció un cuerpo, como siempre que aparece un compañero, es una cosa a la vez
conmovedora y triste porque es el testimonio de lo que fue una aberración, una brutalidad, y también, por otro lado, la alegría de que aparezcan, ¿no? Que retornen y que poco tiempo se sepa quién es y bueno, hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir buscando, pero ahí lo que se va a poder hacer es el duelo, ¿no? Que justicia brava, ¿no? Sí, pero es que qué importante que es que retorne. Qué emoción, además. Sí. ¿Escuchaste el audio del muchacho que manejaba la retroexcavadora? Sí. Es como... es muy impactante. Pero hay una cosa que es que la reconoció la calle Pau más allá de sus idas y venidas con el tema, ¿no? Porque habló de la familia, pero no solo de la familia, dijo. Porque antes él circunscribía todo el fenómeno de los desaparecidos al sufrimiento de las familias. Y no es simplemente el sufrimiento de la familia, es el aprendizaje sobre lo que es el terrorismo de Estado, sobre lo que es una dictadura y esas cosas que no se pueden repetir, que no solo afectan a familias, afectan a toda la sociedad. Y qué cosa que tiene, ¿no? La vida, que aparezca este cuerpo cuando en el Parlamento están discutiendo subsidiar a las víctimas de los terroristas, Sí. o liberar a los mayores de 65 años. ¿Quién fue que dijo que fue Subía? No, lo de su vida fue Que dijo que era sospechoso. repugnante. ¿Qué tipo que es repugnante? Pero repugna moralmente, ¿no? Tipo de comentario de un nivel de insensibilidad, de malicia. ¿Qué tipo? Yo nunca uso malas palabras, no voy a empezar ahora, pero merece una buena mala palabra lo de su vida. Sí, Es tremendo. Bueno, sí, lo de Marcet, H los deschavó, ¿no? Mintieron en una interpelación. Sí, ¿viste lo que dijo H? ¿No? Porque le preguntaron por qué no dijo la verdad a ella. Y para ser leal a los ministros, ¿no? Que acordaron que ahí se iba a mentir. Y ella fue parte de... Es una concertación para mentir. Sí, claro. Yo no entiendo qué hacen en sus cargos todavía. Por cierto, la concertación para mentir debe venir todavía más alto. Entonces no entiendo qué hace ninguno ya en su cargo, pero mintieron abiertamente. Sí. Todos sabían que estábamos hablando de un arco. ¿Te acordás lo que dijo Bustillo? Para nosotros era un jugador de fútbol en la interpelación. No, es tremendo. Es tremendo porque además ahora lo contrastás con las cosas que dije. Y con la cara de póker. El discurso encendido de Luis Alberto Heber. Tiene eso, Heber, ¿no? Siempre te habla como si lo estuvieras ofendiendo, ¿no? Como dice la calle Pau es bien de decir eso. Ustedes me conocen. Tu pregunta es como, ¿cómo me vas a hacer esa pregunta a mí? ¿Pero quién sos? El prístino, ¿sos? ¿Cómo es que dice Heber, ¿no? La frase de Heber esa? No nos perdonan el éxito, ¿no? No nos perdonan el éxito. Heber es increíble, ¿no? Volvieron las carteras a los barrios. Volvieron las carteras. No, Heber es un meme. Ahora, ¿qué hacen ahora con esto? ¿Mintieron? ¿Se sabe que mintieron? ¿Y cómo zafan? No sé. Y van a seguir. Van a seguir nomás. Van a seguir. Porque es sustituir, si tuvieran la posibilidad de sustituirlo, vos quedás prisionero de tus mentiras y de tus actos, ¿no? ¿Qué quiso decir Sebastián da Silva cuando sobre Carolina H. dijo, lo importante no es quedar bien en el lawn tenis? No sé. ¿Le quiso decir cheta? ¿Y Es- Sebastián da Silva qué? Medio popular. Es un productor rural. Claro, No, los es productores de rurales campo. no se consideran, capaz que viven en Carrasco, esos productores rurales que viven en Carrasco y tienen... Ya que Sebastián tiene sus números. No, por supuesto, yo lo que te digo es
en esa oposición siempre de ciudad-campo que ellos hacen, capaz que no le gusta jugar al tenis, yo qué sé. Pero no, lo está tratando de cheta. Está dando cheta, sí. De Patricia. No quiero hablar, porque vos sabés que no quiero meterme en la vida de las personas, ¿no? Pero no tiene rostro, che. No tiene rostro Sebastián da Silva. Cuando hace esas salidas te dan ganas. Es un provocador, hay que reconocerle al negro da Silva que es un provocador. Te preguntás, ¿qué tiene que ver el lawn tenis con Marcet y todas las mentiras? No, Nada, para pegarle a ella nada más. A ella y a Bordaberry. Porque acá el tema es que ella Dice que ella firmó para el reconocimiento de Vamos Uruguay en el partido de Colorado. Por supuesto, si Bordaberry volvió, su operación retorno es me quedo con la candidatura. ¿No? Pero viste que Ciudadanos dice que van a tener igual su candidatura, ¿no? Y sí, y van a ir en la interna del Partido Colorado. Bordaberry contra Felipe Schipani. No, No me jodas. Peña o Robert Silva. Robert Silva contra Bordaberry. Va a ser una interna. Pero si no desaparecen. Si no desaparecen. Pero es que es imposible esa interna. Por supuesto, pero quieren tener una expresión. Está bien. Y Carolina H. debe querer tener un ministerio. Ellos quieren tener una expresión. No sé, porque esto... Un cargo legislativo, yo qué sé. O un cargo legislativo, ir al Senado o a la Cámara de Diputados. Pero además, imagínate la estructura de la coalición. Si Bordaberry se queda con la candidatura, marca votos en la elección nacional, está claro que en el balotaje negocia con el Partido Nacional, que va a ser el que tenga más votos dentro de esa coalición, si ganamos, y a mí me dan un ministerio, o 2, o 3. Uno puede pedir cualquier cosa cuando en realidad se va a definir. O sea, las chances de ganar que tienen son muy bajas. Son bajas. El que gane, van a pedir, ¿no? Sí, claro, porque... De pedir se trata. Fíjate que si el Partido Independiente tiene un ministerio y varias jefaturas en el Estado... Porque Uruguay es generoso. Luis es generoso. Sí, re. Pará. ¿Qué tenemos además? Este lío Penades que no sale más. Y no, espero que no salga más Penades, porque cada vez que salía hacía estrago. Bueno, pero más lo van dejando de lado, ¿no? Ya salvaron. Pero vos viste, porque se filtró por todos lados los argumentos de la Fiscalía. Es medio que terrible, ¿no? Sí. Es terrible. Y ahora se está investigando si este docente que García fue destituido, no participaba de una asociación de trata. Una red de o sea, tratas. ya tiene el delito de trata. Lo que le faltaba, ¿no? Lo que le faltaba al partido. No, pero eso puede hablar de otras personas, de otros nombres. Si este docente, Mauvecín, conectaba a Penades con sus víctimas... También conectaba a otros, parece. ¿Y quiénes son los otros? Porque ha Viste que trascendido por ahí dice que dice que hay operaciones bancarias que mostrarían esto. Por eso pide levantarle el secreto bancario. ¿Sabes qué creo? Que lo de Penades es la punta de otro iceberg que no esperábamos. Tipo Ya Operación no es Océano, ¿sí? Si hubiese quedado en Penades, abusaba, o como no sé cómo se llama el delito de menores a cambio de dinero. Explotación sexual de explotación sexual de menores. Pero era una cosa como la hacía Penades, es una cosa. Pero si Penades tenía a alguien, que lo tenía aparentemente, todo esto es de acuerdo a lo que dice la Fiscalía. Todo condicional, sí, porque eso tiene que investigarse. Que le proporcionaba, y además lo hacía a cambio de dinero, pero que era como una especie de emprendimiento que tenía este hombre. Eso ya estamos hablando de delito de trata, y ahí te interesa no solo Penades, sino que te interesa quiénes son las otras pero personas. Ahí como siempre suceden estas cosas, hay que entregar a alguien. Van a entregar a Penades y al profesor. ¿Cómo es posible que no supieran? Cuando dice Heber, si es verdad, entonces es otra persona. ¿Otra persona que qué? ¿En 30 años no te diste cuenta que él tenía un modus operandi? Sí.
¿Nadie supo? ¿Nadie se enteró? No me diga que no es sospechoso esto. Más él tenía que sospechar. Fíjate vos que sos un ministro del Interior, ¿no? Jefe de todos los policías. Tenés una actitud de mucha investigación y sospecha. No puede ser un angelito que se cree todo lo que le cuentan, ¿no? Así tiene que ser un investigador. Así tiene que ser un parlamentario. Entonces, no es creíble eso. Pero mientras las cosas no saltan, se convive con ellas. ¿Te acordás vos? Pero hay una cosa que me parece mal también. Que ojo, no se puede vivir diciendo era un gran senador o era un senador que estaba... Porque es una especie de justificación o de bajarle el grado bajarle de la gravedad al tema, ¿no? No sé si se puede o no vivir diciendo. Creo, efectivamente, que una persona, ¿sí?, que comete delitos tan horripilantes como los que aparentemente cometió Penades, puede tener en el resto de su vida pública o cosas, labores destacadísimas en otras áreas. Nada justifica nada, pero me parece que es bien importante, casi que al contrario, para que la gente sepa que esta persona, una persona capaz de cometer estos delitos, de repente es alguien que vos podés considerar, incluso al no saberlo, No está, pero yo te digo, después que lo sabés, no me sigas diciendo que era un gran articulador. Era lo que es. ¿No? Bueno, es así, sí. Popi, es así. Es horrible. Fue sometido a desafuero rápidamente. Se votó por unanimidad. Algunos discursos fueron increíbles, como el de Domenech. Increíble. Sí. Bueno, pero eso tiene el antecedente Maní y Río, ¿no? Bueno, no, pero es increíble igual. Bueno, ¿no? está. O el de Rodrigo Blas, creo, también. Y el lunes... Rodrigo Blas porque es el suplente lunes, de él. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pero está. Y el lunes... Y Domenech porque su jefe partidario le pasa lo mismo. Y el lunes el honorable directorio del Partido Nacional, ante la propuesta de Gandini de mandarlo a la Comisión de Ética, no lo manda a la Comisión de Ética porque dice que son trascendidos. Hasta que, no sé, tuvo una postura contraria a Beatriz Argimón, ¿no? Sí. Increíble, ¿no? Increíble esa actitud de... Y después Penades renuncia al Partido Nacional y a todos sus órganos, que me da la sensación que es para escapar del Comité de Ética. Y sí, claro. Ya no lo pueden mandar porque no es más adherente al Partido Nacional. Y así como que va zafando, ¿no? Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Quedamos sin tiempo. Bueno. Nos vemos entonces el próximo programa. Recuerden, en el 092-982-986, los últimos 2, 3 días, 4 días para apuntarse a la excursión que vamos a hacer el fin de semana que viene en esto de Legítima Defensa recorriendo el país. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.